bienvenidos a todos. Muy bien. Bienvenidas, bienvenidos al segundo seminario am, de salud mental que tenemos para todos ustedes. Esta tarde nos acompaña la señora Susana y su servidor, Abel Argüello Ramírez. Los que entraron en la primera sesión o los que nos han seguido en las redes sociales, deben de saber quiénes somos. Yo soy el director de Desarrollo Económico y Asuntos Jurídicos de la Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte. Y bueno, yo voy a estar moderando este seminario para todos ustedes. Y bueno, este es nuestro segundo seminario de la serie de 8 seminarios. Entonces, el seminario se llama Enfermedades de la Personalidad. Entonces, le voy a dar la palabra a la señora Susana Guijarro para que se presente y también para que podamos iniciar con este seminario. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias, Abel. Gracias a Mexican por permitirnos tener esos espacios, por permitirnos seguir creciendo, porque saber es poder, porque si aprendiste una cosa hoy, media cosa hoy, te va a ayudar mucho para mañana. Eso les digo siempre a mis estudiantes. Mi nombre es Susana Guijarro. Soy la directora de ULECAN, una organización en el este, acá cerca de la playa, en Carolina del Norte. También soy un recovery coach. Trabajo con personas en recuperación de salud mental y uso de sustancias. También soy un consejero y también soy una presentadora, maestra, facilitadora de RAP por sus siglas en inglés, que quiere decir Wellness Recovery Action Planning, que es plan de recuperación del bienestar. Y cuando nos toque el tema de la depresión, les voy a contar la historia de RAP y van a saber por qué estoy enamorada de rap. No le digan a nadie, pero el rap es el amor de mi vida. De verdad que con rap me quedo, ¿sí? Hoy les digo a mis estudiantes, ¿qué aprendieron hoy? Pues si se llevaron una palabra hoy, está bien. Si se llevaron dos. Y no hay pregunta tonta, ¿eh? Sí, vamos a tener nuestras reglas aquí. No hay pregunta tonta. Tú no sabes si al preguntar le estás ayudando a otros 10 compañeros de nuestra clase a obtener una respuesta que no se animaban. ¿Sí? Estamos en un espacio seguro, estamos en un espacio donde tú puedes ser tú, estamos en un espacio donde la salud mental y el ser humano son lo más importante. Entonces, bienvenidos a nuestro espacio. Hoy vamos a hablar sobre los trastornos de personalidad, ¿sí? Es un tema un poquito difícil, escabroso, todo lo que le quieran llamar, pero es importante saber. Otra cosa que me parece muy importante compartir es que estas sesiones que nosotros vendremos es para entender y acabar con el estigma de la salud mental. En ningún momento intentamos diagnosticar a alguien y sobre todo no promovemos el autodiagnóstico. ¿Por qué? Porque muchos de los trastornos de salud mental son parecidos, son similares. Pero yo puedo estar pasando por una situación difícil en mi vida y solo estar pasando por un momento difícil y mis emociones estar para arriba y para abajo, pero no quiere decir que yo tengo ningún trastorno de personalidad, ni quiere decir que tengo alguna enfermedad diagnosticable, pero también puede ser que sí la tenga. Pero para eso hay profesionales que nos pueden ayudar a entender si yo necesito un diagnóstico. ¿Por qué? ¿Porque quiero tener la etiqueta del diagnóstico? No, porque cuando yo sé qué me pasa, puedo buscar herramientas de bienestar, puedo buscar ayuda. También les recomiendo que el aprender no es para diagnosticar a mi vecino o a mi marido o a mi esposa o a mi novio, mi novia, a mi prima, a mi mamá. No, es para sensibilizarnos más y entender que cualquiera de nosotros es susceptible a padecer cualquiera de estas situaciones. Es como todos somos susceptibles, algunos tenemos más riesgo que otros de padecer diabetes. Todos, ¿verdad?
porque puede ser por herencia, puede ser por estrés, puede ser lo que comemos, etcétera. Entonces, en realidad todos estamos en riesgo, a lo mejor unos más que otros por nuestra forma de vida, y es lo mismo con la salud mental. Entonces, cuando alguien se trata la diabetes, tiene que ir con un experto, con un doctor, con un nutriólogo, con la salud mental también. Entonces, vamos a empezar. Vamos a platicar un poquito sobre cómo la salud mental nos afecta tanto, cómo afecta a los latinos, especialmente en Estados Unidos, pero no nomás en Estados Unidos, en cada una de nuestras ciudades, nuestros países, inclusive en nuestras familias. La salud mental es afectada por varios factores, como la discriminación, aculturación, inmigración, los cuales pueden ser particularmente dañinos para toda la comunidad latina en general y particularmente para aquellos que podrían ser particularmente vulnerables, como por ejemplo los niños y los adolescentes son altamente vulnerables. Entre los factores que se pueden incluir las disparidades raciales y étnicas, y con esto viene la realidad que nos llegó el COVID, porque aunque el COVID ya algunos lo ven como algo que pasó, todavía estamos con los efectos del COVID y sobre los efectos de salud mental que nos dejó el COVID. Todo esto viene a contribuir con esta situación. En el 2019, de acuerdo a los datos del censo de Estados Unidos, se estima que somos alrededor de 60.5 millones de latinos o hispanos viviendo en Estados Unidos. Y según encuestas realizadas por el CDC, que es la agencia eh, que investiga las enfermedades, los adultos latinos son más afectados psicológicamente por el estrés causado por la pandemia. El informe de la CDC reveló que entre los latinos la prevalencia de la depresión fue del 40%, comparados con el 25% de los blancos no hispanos. Ya nos hemos tardado en establecer cambios. La necesidad de servicios de salud mental culturalmente adecuados se necesita más que nunca. Y por esto esos espacios, para entenderla, para aceptarla, para estar en comunión con la salud mental y entender que todos necesitamos de cuidar nuestra salud mental y qué mejor que entenderla para poderla aceptar. Porque yo no puedo querer ni aceptar lo que no conozco, pero cuando empiezo a aceptar, a conocer y entender el valor de mi salud mental, que mi mente, mi cerebro, mi espíritu, mi cuerpo, todos están conectados en un solo ser, soy yo. Hoy vamos a hablar de los trastornos de personalidad. ¿Qué es la personalidad? Pues la personalidad en su forma es de pensar, de sentir, de comportarnos y relacionarnos con los demás. Una vez que llega a la edad adulta, ¿sí? En general, su personalidad no cambia mucho. Por eso es tan, pero tan importante los primeros años de vida. Los primeros años, y estoy hablando de entre 0 y 8 años. ¿Sí? Entre esos años se define grandemente nuestra personalidad y también después de esa edad y entrando en la adolescencia es cuando muchos de los trastornos de personalidad afloran, ¿sí? O enfermedades de salud mental. Algunas empiezan antes, algunas más se retrasan, pero es un común denominador por estadísticas de que en esas edades de la adolescencia o adultez inicial es cuando nosotros manifestamos esos síntomas de problemas de salud mental. Muchos jóvenes eh, los vemos que experimentan depresión, ansiedad o algunos otros trastornos. Entre los más comunes en la comunidad hispana también está el desorden bipolar. Pero, ¿qué son los trastornos de personalidad? Son un grupo de enfermedades mentales, ¿sí? Implican patrones a largo plazo de pensamientos y comportamientos que son diferentes de lo que se considera normal en una cultura.
Los pensamientos y comportamientos son poco saludables e inflexibles. Acuérdense, esas características son importantes. No están dentro de una normalidad, pero sobre todo no son saludables y son inflexibles. Causan serios problemas con las relaciones, en el trabajo, la escuela, actividades sociales. Pueden hacer que sea difícil lidiar con el estrés y los problemas diarios. Y aquí es a lo que les decía, ¿sí? Esos trastornos de personalidad implican patrones a largo plazo de pensamiento, ¿sí? No es porque ayer mi esposa, mi novio, mi novia se la pasó llorando porque se murió el perrito, tiene un trastorno de personalidad. No, es a largo plazo, es algo repetido que lleva primero semanas, meses o años ahí. Entonces es cuando la persona se puede empezar, digamos, a preocupar o sus familiares y buscar la ayuda. Los trastornos de personalidad se dividen en dos, ¿sí? Perdón, en tres. Se los dividimos en tres. Un grupo A, un grupo B y un grupo C. Y según los dividimos para ver qué encaja más en cada uno, ¿sí? Los trastornos de personalidad del grupo A implican pensamientos y comportamientos inusuales y extraños, ¿sí? Por ejemplo, trastornos de personalidad paranoide. La persona tiene paranoia, miedo extremo, desconfianza hacia los demás, puede pensar que alguien está tratando de hacerle daño. Y eso se refiere, siente que la vigilan todo el tiempo, cuando no hay un miedo inminente, ¿sí? Pero hay que ser como claros. Si yo vivo en un barrio donde hay un alto nivel de crimen y a mí me han asaltado o han asaltado a mi vecina, a mi hermana, a mi mamá, cualquiera, es muy lógico que yo sienta miedo, ¿sí? Pero no quiere decir exactamente que tengo un trastorno de personalidad paranoide. Este se refiere más a algo en general, sin una lógica, ¿sí? Piensan que lo siguen, alguien me sigue, siento que alguien me ve todo el tiempo, ¿sí? Y por largos periodos de tiempo. Trastorno esquizoide de la personalidad. La persona prefiere estar sola y no está interesada en relacionarse con los demás. Trastornos esquizotípico de la personalidad. La persona tiene pensamientos y maneras inusuales de comportarse y hablar. Se siente incómoda teniendo relaciones cercanas con los demás. Estas personalidades, como algunas otras, tienen mucho problema socializando, ¿sí? Y esto, cuando hablamos de problemas de la personalidad, nos vamos a dar cuenta que los problemas de personalidad, los trastornos de la personalidad afectan mucho nuestras relaciones familiares, en pareja, en el trabajo, en general, es muy afectada nuestra interactuación con los demás. Los del grupo B, ¿sí? El otro se caracterizaba por pensamientos y comportamientos, ¿sí? Inusuales. El grupo B se caracteriza por pensamientos y comportamientos dramáticos y emocionales que pueden seguir cambiando. Y entre estos se incluyen trastorno de personalidad antisocial. La persona tiene un patrón a largo plazo de manipulación, explotación o violación de los derechos de los demás. ¿Sí? La persona es la que ejerce esto, ¿sí? Y entre esto podríamos ver a las personas que hacen bullying, ¿sí? A los abusadores, ¿sí? A las personas que lastiman por lastimar a los demás sin remordimiento. Trastornos límite de la personalidad. Este también es muy común entre los latinos. La persona tiene muchos problemas para controlar sus emociones. Esto le hace impulsiva e insegura sobre cómo se ve de sí misma. Puede causar muchos problemas en su relación, ¿sí? Es una persona explosiva. Casi siempre confundimos este trastorno del límite de la personalidad por el desorden de bipolaridad, porque si bien a veces en la bipolaridad
los estados emocionales tienen un pico muy alto y luego el bajón de la depresión y a veces en ese pico de emociones puede manifestarse ciertas características de agresión, se confunde con el del límite de la personalidad, donde ves más el problema para controlar sus emociones y es más agresividad, pero no tienen tanto los bajones de la depresión. Trastorno histriótico de la personalidad. La persona es dramática, tiene emociones fuertes y siempre busca la atención de los demás, pero es de una manera incontrolable, ¿sí? Es de una manera, no es como que telenoveleros, ¿verdad? Le diríamos. A lo mejor todos en algún momento tenemos ese momento de euforia, de alegría, en que somos dramáticos para contar algo, para expresar algo. Pero esto se caracteriza porque todo es drama, ¿sí? Y sus emociones son demasiado, o sea, siempre al límite, ¿sí? Siempre al límite y siempre busca la atención de los demás, ¿sí? Y es curioso, cuando hablamos la semana pasada, de que muchas veces nosotros tenemos diagnósticos duales. Una persona que padece uno puede padecer el otro dos al mismo tiempo o algún otro combinado, puede tener este combinado con una depresión, con una ansiedad. Entonces, por eso el entender, cuando yo entiendo un poquito más de salud mental, ¿qué pasa? Bueno, pasa esto. Si a mi amiga, mi mejor amiga, la diagnostican con una conducta histriónica de la personalidad y también le diagnostican una depresión y ansiedad generalizada. Pero yo fui a los talleres y yo leí y me instruí, pero no para diagnosticarla, porque ella fue con su médico, ella fue con el psiquiatra, con la persona certificada para evaluarla. Ella buscó ayuda, pero el que yo conozca lo que ella tiene me va a ayudar a buscar herramientas para apoyarla, para ayudarla si es posible, o simplemente para aceptarla y entenderla. Trastorno de personalidad narcisista. La persona carece de empatía y quiere ser admirada por los demás. Piensa que es mejor que los demás y que merece un trato especial. Este trastorno ya está incluido en los trastornos de personalidad. Es uno de los trastornos más difíciles de tratarse. ¿Por qué? Porque para empezar es muy difícil para que una persona con este trastorno lo acepte. Entonces acuérdense que si para que yo pueda mejorarme, pueda sanarme, buscar ayuda, tengo que aceptar lo que me pasa. En este trastorno, y lo vemos mucho en las redes sociales, se ha vuelto muy famosa esa palabra y la utilizamos indiscriminadamente, es que eres un narcisista, es que yo ya leí, salió algo en el TikTok y tú eres narcisista. Es ahí donde yo insisto y voy a insistir mucho, no diagnostiquemos, no utilicemos estas palabras como herramientas ni este conocimiento como herramienta. Si las personas narcisistas se comparan mucho y es muy triste con un sociópata o psicópata. ¿Por qué? Porque carecen de cierta sensibilidad, de ciertos sentimientos, ¿sí? Eh, tienen la capacidad la persona de mostrarte ese amor, porque tienen esa capacidad de fingir, pero es un trastorno de su personalidad. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cuándo se desarrolla? Vamos a ver un poquito más adelante por qué y cómo vienen estas cosas, ¿sí? Luego tenemos el grupo C. Acuérdense, los otros eran emociones y comportamientos, ¿sí? Este es pensamientos y comportamientos ansiosos y temerosos, el grupo C. Trastorno de personalidad de evitación. La persona es muy tímida y siente que no está tan buena como, no es tan buena como los demás. A menudo evita las personas porque teme al rechazo, ¿sí? Su autoconciencia está demasiado elevada. Eh, Tiende a ser muy autocrítica. Prefiere la soledad, pero por miedo al juicio.
Le da miedo inclusive tener un detalle con alguien por temor a que la rechacen, tanto hombre como mujer, ¿sí? Es la persona en el salón de clases que sabe todo, pero nunca participa porque tiene miedo a que la rechacen o la critiquen. Trastorno de personalidad dependiente. La persona depende demasiado de los demás y siente que necesita que la cuiden. Puede dejar que otros la traten mal porque tiene miedo de perder la relación. Este es muy común y este se relaciona un poquito a la codependencia. Casi siempre la persona con personalidad dependiente también padece un trastorno de codependencia, ¿sí? Y deja que otros la traten mal, ¿sí? Porque piensa que si se defiende va a perder a la persona. Estos trastornos en el grupo C, todos se caracterizan por una autoestima baja. Trastorno de obsesivo compulsivo de la personalidad. La persona necesita control y orden. Es perfeccionista y puede ser inflexible. Aunque algunos de los síntomas son similares, no es lo mismo que el trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? Llamado TOC, ¿sí? El compulsivo obsesivo de la personalidad. El TOC es cuando ves a alguien repetir mucho, ¿sí? Se lava las manos muchas veces, se agarra y no cae, no para. Pero existe el otro, que es obsesivo compulsivo, ¿sí? Que es la persona quiere controlar todo. Todo lo quiere en orden, pero quiere controlar todo. Esto viene también muchas veces de un trauma muy fuerte. Muchas personas que son víctimas y sobrevivientes de abusos sexuales y violencia doméstica, pero sobre todo abuso sexual, pueden padecer esto. ¿Por qué? Cuando fueron niños y fueron abusados, o en el momento que fueron abusados, cuando la persona es violada, pierde totalmente su poder. Alguien le quita el poder, entonces pierde el control, ¿sí? No puede controlar, no se puede defender. Entonces puede desarrollar ese trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Al ir sanando o cuando no ha sanado, puede estar a riesgo de desarrollarlo porque quiere regresarse al control de su vida y desarrolla un poco el perfeccionismo excesivo y el orden excesivo. Pero es una manera de sentir que está en control. ¿Qué causan los síntomas de los trastornos de personalidad? ¿Cuál es la causa? En general, los trastornos de personalidad comienzan cuando la persona está en la adolescencia o en los primeros años de la edad adulta. Se desconoce la causa, sin embargo, es probable que los genes y las experiencias de la infancia, como el abuso, el trauma, tengan un papel. Definitivamente sí. Nunca vamos a encontrar esto exactamente me causó, porque en realidad es un conjunto de experiencias. Somos un conjunto de experiencias, todos. ¿Por qué? Vamos a platicar de una niña, ¿sí? Esto que yo les comparto no tiene nombres ni datos, pero son historias reales. La niña expresa que ella desde que tenía 6 o 7 años tenía ansiedad y problemas del estómago. Y siempre que iban al templo o a la iglesia, le dan ganas de hacer pipí, le dan ganas de ir al baño, le dan ganas de vomitar, se le revuelve el estómago. También en las reuniones familiares le pasaba lo mismo. Y con el tiempo va creciendo y esos síntomas se repiten cuando va a hacer una presentación en la escuela, cuando va a hacer su graduación, cuando van a ir a un viaje, cuando entra ya más a su adultez y llega el momento que hay un pic, una detonación grande, ¿sí? En donde esta niña realmente tiene como una explosión de todo eso que lleva guardada y tiene un ataque enorme, grande, fuerte de pánico en una tienda.
que fue detonado por años de abuso que sufrió la niña. La niña lo cayó porque aprendió a guardar silencio. Esa es una de las cosas que detonan muchos estos trastornos de personalidad, esos abusos, esos traumas que ellos tienen que callar y que pasa mucho tiempo para que empiecen a sanar. La niña, la niña de 35 años empieza a sanar. Entonces ya es cuando ella puede procesar y con el tiempo se va a dar cuenta y se da cuenta que desde que era niña padece ansiedad, desde que ella niña que se orinaba en la cama, que es uno de los síntomas que reconocemos cuando trabajamos con víctimas de abuso sexual en niños. Y entonces te das cuenta que viene de allí. ¿Por qué? Porque un abuso o un trauma o un ambiente de violencia o de abuso o de extrema pobreza o de una enfermedad muy larga te pueden generar ansiedad, depresión, pero también problemas en tu personalidad por el daño que hace a tu autoestima, la confusión que crea en tu mente. ¿Quién soy yo? Sobre todo cuando piensas en un niño o una niña que ha sido abusado por un familiar, por alguien que ellos confiaban. El niño o la niña no se explica, ella siente, él siente que no vale. ¿Cómo es posible que su papá abusó de ella? ¿Sí? ¿Cómo es posible que su tío, su hermano, el vecino, que todos quieren, en el que ella confiaba o en el que él confiaba plenamente, me abusó? Es un atentado terrible y destruye la autoestima del niño, pero esto a veces el niño se distrae, ¿no? Con esto, con lo otro, tiene síntomas, obviamente, no lo reconocemos, pero es cuando llega la adolescencia o adultez, llega un momento, si el niño o la niña no fueron tratados, no recibieron terapia, no estuvieron en recuperación, ¡pum! La explosión, ¿sí? Llega ese, algo lo detona y es cuando te desborda, se desborda. Usualmente los desbordes son muy fuertes en las personas, si sufren, pero los desbordes, he aprendido yo a verlos cuando vemos a los pacientes en desborde, que a veces te sirven para iniciar una sanación. No siempre son malos. Yo, yo siento que qué bueno que existe el desborde, porque hay personas que viven toda su vida conteniendo, pero nunca buscan nunca logran la sanación y padecen toda su vida estos síntomas en soledad, en sufrimiento y luego se desarrollan otros trastornos más fuertes como depresión, ansiedad, suicidio. Y bueno, hablamos de los síntomas de los trastornos de personalidad. Los síntomas de cada trastorno de personalidad son diferentes. Mencionamos algunos, ¿sí? Pero cada trastorno implica problemas e incertidumbres sobre cómo las personas se ven a sí mismas. Los trastornos también causan problemas en las relaciones con las personas. Estos trastornos de personalidad, yo sé que esperaban otras cosas, pero esto es un trastorno de la personalidad. Y como les dije, viene como de perder ese amor a uno mismo, ese amor que teníamos que aprender entre los 5 y los 8, o que sí lo teníamos entre 5 y los 8 y algo pasó en nuestra adolescencia y perdimos el amor, sufrimos un trauma muy fuerte, una pérdida muy fuerte y causó trauma, no hubo sanación y entonces viene este problema. Las personas con trastornos de la personalidad pueden tener problemas para darse cuenta de que tienen un problema. Para ellos sus pensamientos son normales. Estoy tan acostumbrada a tener este drama constante, el no dejar que los demás hablen, hablo 24/7, este, todo lo quiero en orden, pero es que soy muy limpia, es una cualidad. Y soy perfeccionista, tengo los mejores puestos, por eso me los dan, porque soy ordenada y soy un soldadito. Sí, no lo veo, pero en realidad en mis relaciones con los demás no las puedo tener, porque invito gente a mi casa, tengo una reunión y empiezo a limpiar
y la gente se siente corrida, ¿no? O empiezo a recoger a que todo en orden. Me molesta si alguien pone algo en otro lugar, ¿no? Entonces, no disfruto a mi familia, no disfruto mi pareja, no disfruto a mis hijos, no disfruto mis compañeros, porque me estoy fijando ya si la compañera trae poquito sucio el zapato, ¿no? Si mi compañero mastica el chicle con la boca abierta. Y esa necesidad de controlar eh, ahoga, asfixia a los demás que están con nosotros. Y, y yo creo que ahorita ustedes están pensando en ustedes mismos, en alguien, y no lo hagan para diagnosticarlos, háganlo para sentir no lástima, compasión. Y vamos a hablar en uno de los talleres de la compasión. Es muy diferente a la lástima. Pero sentir en compasión, la compasión viene del entendimiento, el de que yo te comprendo y que tal vez voy a hacer algo para ayudarte, pero voy a hacer lo que tú me dejes de hacer, porque al final de cuentas, todos tenemos la libertad de decidir sanar y de ser mejores. Yo solo te puedo invitar a que seas mejor, te puedo invitar a una clase de rap, pero si tú no quieres venir a mi clase de rap, yo no puedo hacer nada, pero no te voy a dejar de querer por eso. Pero esto también crea mucho problema en nuestras relaciones interpersonales. Muchas parejas llegan inclusive al divorcio por no entender ninguno de los dos y aceptar que tienen un problema de personalidad. Puede ser, podemos ver a otros como el problema. Por ello, es posible que no busquen ayuda cuando lo necesitan. Y si buscan ayuda, puede ser por otra razón. Es posible que estén buscando ayuda debido a otros síntomas de salud mental o problemas de relaciones y trabajo. A veces alguien más, como un miembro de la familia o una agencia social, puede pedirles que soliciten ayuda, ¿sí? A veces eh, tu pareja, tus hijos se sientan, tienen esa plática o tú ya ves que tienes tantos problemas en el trabajo y luego en tu familia y es la misma causa. Entonces empiezas la autorreflexión y dices, a lo mejor algo está pasando dentro de mí, voy a buscar ayuda. Y es ahí donde tu terapeuta, psicoterapeuta, psiquiatra o alguien especializado en diagnosticarte puede hacer una evaluación y decirte, pienso que por las características y por los resultados del análisis que te hicimos, que este es tu padecimiento. ¿Cómo diagnostican los trastornos de personalidad? Un profesional de la salud mental puede diagnosticar trastornos de la personalidad. Un profesional de la salud mental es un especialista en diagnosticar y tratar problemas de salud mental. Para hacer un diagnóstico, el proveedor es un especialista en diagnosticar y tratar problemas. El proveedor considerará los síntomas, las experiencias y la historia médica familiar de la persona. También se puede realizar un examen médico completo para ayudar a descartar otras posibles causas de los síntomas. Es importante ser el mejor amigo de tu doctor en el sentido de confiar en tu doctor y poderle decir, ay, es que mira, este coraje, y luego siento estas emociones y luego me siento así, no puedo hablar en público porque empiezo a sudar extremadamente. O sea, e- es importante hablar de esto, es importante tener esta conversación porque eso nos va a ayudar a un diagnóstico, a una ayuda y no precisamente vamos a necesitar un fármaco, aunque como les dije, si es un diagnóstico doble, se necesita en ocasiones, pero a veces una terapia, a veces una consejería, te puede ayudar a superar eso, porque si tú vas a una consejería, a un grupo de apoyo donde tu autoestima se sana, se recupera, en donde aprendes a procesar tu trauma, lógicamente tu problema de personalidad se va a ir a arreglar. Es importante tener un diagnóstico. ¿Por qué? Porque podemos nomás pensar que somos malas personas, porque soy perfeccionista, porque me gusta el orden, las personas que tienen el control en algunas ocasiones pueden ser agresivos porque quieren controlar tanto
que golpean a sus hijos, que golpean a su pareja, que llegan al castigo de comida corporal, inclusive violencia. ¿Cómo se tratan los trastornos de personalidad? La terapia de conversación, también conocida como psicoterapia, es el principal tratamiento para los trastornos de la personalidad. Los medicamentos pueden ayudar a aliviar ciertos síntomas como la ansiedad, ¿sí? Porque algunos de estos, por ejemplo, la de la evitación, la antisocial, la paranoide, puede requerir mucho de fármacos, de medicina, pero siempre acompañados de una terapia. Yo sí he tenido experiencia conociendo personas que padecieron una depresión muy fuerte y una ansiedad muy fuerte y van al psiquiatra y si les dan su medicamento, es un medicamento excepcional, medicina es buenísima, es esto, pero no está acompañado a ningún apoyo emocional. No hay un acompañamiento, no hay consejería, no hay terapia, no hay grupo de apoyo y no se recuperan igual, porque puede acallar un poquito de tus síntomas físicos. Pero ¿qué pasa con mi autoestima? Esa no me la va a subir un fármaco. ¿Qué pasa con mi miedo? ¿Sí? Me puede ayudar al síntoma de la ansiedad, pero no me va a quitar el miedo en sí o superar el miedo en sí. Y es importante que al entender, aceptemos que hay tratamientos y hay terapias, ¿sí? Y acuérdense, y lo vamos a repetir todos los talleres, nadie se recupera en soledad. Buscar ayuda, toca esa puerta. No tienes que ir a tocar la puerta del vecino, no tienes que ir a decirle al vecino que tú tienes este problema, o si no quieres decirle a tu familia tampoco, pero me refiero a tocar esa puerta de ir a buscar un profesional de salud mental. Hay inclusive personas muy preparadas en las iglesias, muy preparadas en las escuelas. Muchas universidades ya aquí en Estados Unidos tienen un departamento, todo un departamento dedicado a la salud mental para los estudiantes. Tocar esa puerta, ¿sí? Si no me atrevo a decirle a mi mamá que me siento muy mal, que no puedo ir a la escuela porque me siento mal, que no es cierto que me dolía la panza, lo que pasa es que tengo un miedo de salir a la calle, de ir a clases, de tener que participar en clase. A lo mejor puedo ir con el consejero de mi escuela y platicarle. A lo mejor me puede canalizar o me puede ayudar a buscar más ayuda o simplemente me puede ayudar. En búsqueda de ayuda, ¿cómo elegir un psicoterapeuta? ¿Sí? Entendiendo la psicoterapia, que es la psicoterapia para niños, que es la psicoterapia para adolescentes. Hay muchas, esa es la psicoterapia, consejería, grupos de apoyo, todo nos va a ayudar, ¿sí? Porque, y también como decía, los fármacos también nos ayudan, porque también las enfermedades tienen su origen también hereditario, ¿sí? Muchas veces por eso es muy importante, no muchas veces, muy importante cuando nos hacen una evaluación. Es como cuando vas al doctor y te dicen, su papá padece cáncer, presión arterial, diabetes. ¿Por qué? Porque tus genes, o sea, los traes tú, los genes de tu papá y tu mamá. Entonces, es muy probable que puedas heredar esos genes. Y las enfermedades mentales, como cualquier otra enfermedad física, puede ser hereditaria. Entonces, por eso es importante también, muchas veces nosotros en consejería hacemos un árbol genealógico de enfermedades de salud mental. Un árbol genealógico de salud mental. Wow, es interesante, pero es bien poderoso. Cuando empiezas a platicar con tu mamá, tu papá, o tú te acuerdas, y te acuerdas que el tío Pepe padecía muchas enfermedades, tenía mucha ansiedad, no le gustaba salir, él no viajaba. La tía Lupita nunca viajaba porque le tenía un temor horrible a subirse a un autobús. Eh, Mi primo Juan Manuel, él nunca salía en la noche, él le tenía terror, no podíamos apagar la luz y todo eso. Mis abuelos. Y cuando empiezas a platicar con tu familia, empiezas a entender más
de dónde vienes, empiezas a entender más que a veces es familiar, pero no quiere decir que tenemos que sufrir la enfermedad de salud mental. Por eso el entenderla, el aceptarla, el buscar ayuda, porque al encontrar yo mis raíces, al entender de dónde vengo, puedo tocar esas puertas y puedo entender más a mis seres queridos, a mis seres cercanos. Esto es una experiencia personal. Mi mamá padecía una depresión severa y yo creo que a mí me ayudó a ayudarla mucho a entenderla, porque mi mamá yo estaba estudiando psicología, entonces muchos de mis maestros pues ya eran psicólogos, psicoterapeutas, y algunos de ellos tenían la confianza de irles a platicar la situación. Y uno de los conflictos que yo tenía era con el psiquiatra de mi mamá, porque finalmente fue el psiquiatra. Pensábamos que iba a morir. Solo se levantaba, tomaba una Coca-Cola y un pan y no quería hacer nada. Había perdido el interés por la vida y se le había complicado con otras cosas. Y a veces pensábamos, y yo pensaba realmente que mi mamá iba a morir. Pero la capacidad que ya tenía en ese entonces de aceptar y de amar la salud mental y de la mente del ser humano, yo creo que me ayudaron y me acercaron a ella. Me acuerdo que uno de mis maestros me grabó, era cuando grababan los cassettes, y me grabó una relajación, ¿sí? Es la de Jacobson, la relajación muscular meditada. Y me acuerdo que yo me la aprendí y se la hacía a mi mamá, le ayudaba a hacerla o simplemente se la dejaba y ella la ponía en su grabadora. Eso le ayudó mucho a manejar los niveles de ansiedad, muchísimo, muchísimo. Y poco a poco, fue saliendo de eso. Pero la frustración, ¿cuál era? Que ella solo estaba en fármacos. Esa es la parte donde fue muy duro para nosotros porque mi mamá nunca aceptó la consejería. Sí se refugió en la espiritualidad, eso le ayudó en la lectura, en tejer. Ella empezó a tejer muchísimo y le ayudó. Entonces, por eso la terapia del arte, ¿sí? Y puede ser en cualquier ámbito, coser, cocinar, tejer, bordar, pintar, es muy poderosa y te ayuda muchísimo. Y yo sí me acuerdo que eso le ayudó mucho a ella. Empezó a caminar más, empezó a comer muy sano y eso fue otra cosa, ¿sí? Empezó a comer mucha fruta, empezó a comer mucho cacahuate, papaya, melón, todo eso, muy sano empezó a comer. Y es curioso, empezó a comer eso porque la medicina le afectaba su estómago. Entonces ella lo hacía para no sentir irritado su estómago. Pero al final del día, cuando yo analizo lo que hizo mi mamá, en realidad esa comida también la ayudó mentalmente porque esa comida era muy sana, era muy nutritiva. Entonces ella no desarrolló, gracias a Dios, otras enfermedades. Y, y a veces nos preguntamos, porque ella sufrió mucho trauma de niña, entonces nos preguntamos cómo ella acarreó y cargó con todo eso, ¿no? Y te das cuenta y aprendes a aceptar que no tiene nada de malo tocar esa puerta y no tiene nada de malo hablar de la salud mental y que qué bueno que podamos tener esos espacios. ¿Y qué les causan? ¿Sí? Dijimos que pues muchos son factores genéticos y ambientales, ¿sí? Están relacionados con su desarrollo, ¿sí? Por ejemplo, el niño, vamos a hablar de violencia, los videojuegos, las películas violentas, y así de fácil, que si nos afectan, no, no afectan, ¿cómo no? ¿Sí? Un niño de 8 años que ve, por decir, una película de guerra, la ves y brincas, ¿verdad? De repente, ah, caray, o de ver la sangre, o ahí, ay, caray, se ve medio impresionante. Pero tu cabeza dice, no, pues es falso, que no sé qué. A veces lo puedes canalizar, a veces no, a veces sí te afecta más allá. Pero nomás piensa que un niño de 8 años, eso que está viendo, que te parece a ti, ¡pum!
me salto. Ese niño en su cabeza lo ve 8 veces más. El nivel para él es 8 veces más. Entonces, imagínate el impacto que tiene en su cerebro y en sus emociones. Por eso los videojuegos, la violencia, ¿sí? Inclusive el sexo, ¿sí? Porque los niños no nacen conociendo. Entonces, una agresión sexual, inclusive la pornografía, el ver relaciones sexuales pueden significar para ellos una agresión. Entonces, por eso cuidar esa mente, por eso cuidar a esos niños es muy importante. Y no me refiero a tenerlos en una burbuja, porque podamos crear niños fuertes, resilientes, pero sanos, que no sean abusados, que no hayan sufrido mucho trauma, nomás el simple trauma de que se cayeron y se rasparon, ¿no? Pero aprender a que sean fuertes y resilientes sin tener que pasar todo este dolor. Con eso, yo hoy quiero compartirles, y ahorita vamos a ir a las preguntas. Y me encantan las preguntas, ¿eh? No crean que no nos gustan. De hecho es la parte más, diría mi mamá, es la parte más sabrosa de la presentación, las preguntas y los comentarios, porque son los que nos empujan, porque todos necesitamos ese apoyo y el apoyo de ustedes para seguir aquí son sus preguntas y sus comentarios. Pero hay algo muy importante en nuestra comunidad hispana y no nomás aquí en Carolina del Norte, en general. No entendemos lo que es la psicoterapia, no entendemos lo que es los tratamientos de salud mental y por lo tanto nos da miedo y no los aceptamos por los mismos estigmas, ¿sí? El estigma de que si les digo que estoy en la psiquiatra, me van a decir que estoy loco. Si les digo que estoy tomando antidepresivos, me había tocado, desgraciadamente y con mucha pena, ver que hay parejas que dejan a su pareja porque tiene que tomar antidepresivos, diciendo que él o ella no va a estar con un drogadicto, diciendo que no va a estar con un loco o una loca. Entonces, te parte el corazón de ver la insensibilidad y la ignorancia, ¿verdad? En ese sentido, pero también entender la psicoterapia. Vemos a la psicoterapia y lo vi yo y es también estigmatizada porque pensamos que el psicoterapeuta, el terapeuta, el psicólogo, el consejero te va a decir qué hacer con tu vida. La psicoterapia te ayuda a analizar y escarbar, ¿sí? Escarbar puede ir al pasado, la psicología también, y ver de dónde vienen las causas y de ahí encaminar, ¿sí? El consejero no escarba tanto en tu pasado, pero sí tiende a buscar soluciones, ¿sí? Y hay diferentes tipos de técnicas y terapias, hay diferentes. Y hay diferentes estilos. Mi estilo puede ser muy diferente al de Katy o el de Juan Antonio. ¿Por qué? Porque cada quien está su personalidad, su conocimiento y sus características naturales de cada uno y a lo que tendemos, siempre tendemos a que nos guste cierta escuela, ¿sí? De la psicología, de la terapia. Y tendemos a buscar esas técnicas. Nos concentramos mucho los consejeros en buscar soluciones más que en escarbar los problemas. Si reconocemos, aceptamos, analizamos el problema, pero ahora trabajamos, sobre todo ese es mi estilo, en la solución. ¿Cómo vamos a buscar la solución? ¿Cómo vamos a buscar y ayudarte a que tú te quieras más? A que encuentres herramientas para tus enfermedades o trastornos de salud mental. Y hacemos un mapa y casi empiezo con la rueda de la vida. ¿Sí? En mi caso, empiezo con la rueda de la vida que analizamos todos los aspectos de nuestra vida personal. ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Cómo está mi vida económica? ¿Cómo está mi vida de la salud mental? ¿Cómo está mi salud física? ¿Cómo está mi trabajo? ¿Cómo está mi grupo de apoyo, pero no un grupo de apoyo al que voy, sino mi soporte, ¿sí?
¿Cómo está mi educación? ¿Cómo está? Entonces, lo rellenamos como si fuera un pie, ¿no? Y vemos qué áreas están más bajas, porque en realidad en una vida común y corriente o, digamos, equilibrada, todo el pie está en la misma altura. Pero cuando encontramos mucho desequilibrio en el pie, en esas áreas nos concentramos. Entonces, trabajamos en eso que está más bajo, pero el poder es tuyo, ¿sí? Porque un terapeuta y un consejero, un coach, no te va a decir qué hacer, te va a ayudar a encontrar tú tus respuestas. Un gran ejemplo es cuando hacemos el análisis de la rueda de la vida, porque tú solito, yo te voy a explicar qué significa cada lugar, ¿sí? Pero tú solo vas a escarbar en tu vida y tú vas a decir cómo anda tu espiritualidad. ¿Qué tal anda mi trabajo? ¿Y a qué me refiero en trabajo? Tu remuneración, te tratan bien, te llevas bien en el trabajo, es un trabajo que te gusta, bla, 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 bla. Y ahí la gente pone de 1 al 10, ¿cómo te sientes en esa área? Del 1 al 10, ¿cómo te sientes tienes un grupo de personas que te apoyan cuando tú necesitas algo? ¿Cómo ando por ahí? A veces 1, 2, 5, 10, perfecto. Que esa área está bien en tu vida, ¿verdad? Y tú lo vas viendo solito. Cuando ves ya al final, te das cuenta de que, ah, caray, uy, tengo bien descuidada aquí mi salud física. ¿Qué tal, verdad? Un 2, ¿ok? Ahí nos lleva a crear metas, ¿sí? Nos lleva a crear unas metas. ¿En qué tenemos que trabajar? ¿Qué metas queremos que realizar para que tú mejores tu salud física, ¿sí? O tu salud mental o tu economía, ¿no? En este caso, si no estoy padeciendo muchos ataques de pánico, pesadillas. Un ejemplo, ok, vamos a platicar de lo que tú necesitas que te va a ayudar para la salud mental, ¿no? En general. Y de ahí analizamos qué te está faltando. Un ejemplo, unos componentes esenciales en la salud mental es la luz, el agua, el aire, la naturaleza, la alimentación, el apoyo, ¿sí? Y el sueño son esenciales, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo con la gente y resulta que nunca toman agua y duermen 2 horas o 3, y con eso se sienten porque se toman energizantes, se toman 20 tazas de café y con eso rinden, no están comiendo bien, no están tomando agua, eso, o sea, y viene la autorreflexión. Esto no nomás me afecta a mí emocionalmente, eventualmente va a afectar. Y ese es un taller que vamos a tener. Como la salud mental también afecta a tu salud física. Entonces, entender la psicoterapia o la ayuda o la consejería emocional, verlo como un amigo y no un enemigo. Pero también es importante encontrar los lugares adecuados donde buscarla, ¿sí? Al final de los talleres, nosotros les vamos a entregar una guía. La vamos a poner aquí, usted la van a poder sacar cuando terminen los talleres de los lugares de salud mental en el estado de Carolina del Norte. Y con la ayuda de Abel y de Amixcan, según de donde usted nos hablen de México o de algún otro lugar, nosotros trataremos de investigar qué recursos tienen ustedes ahí. ¿Por qué? Porque creemos que nadie se recupera en soledad y que teniendo los recursos me es más fácil tocar una puerta. Porque yo me acuerdo que en una clase que yo di, alguien apuntó mi nombre. ¿Ah? Y un día me llama y me dice que necesita ayuda y pude darle consejería. Entonces, cuando el recurso está ahí, tú lo anotas y lo guardas por si las moscas, un día lo vas a ocupar, pero a lo mejor no tú, a lo mejor lo ocupa tu hijo, tu vecino, tu esposo, ¿sí? ¿Cómo podemos considerar la psicoterapia como una opción? Es posible que debido a la existencia de numerosos conceptos erróneos sobre la psicoterapia, usted podría mostrarse reacio a esta. Incluso si conoce las realidades y no los mitos, probablemente se sienta nervioso a la hora de considerar este método a tratar.
¿Cuáles son los beneficios de la psicoterapia? Bueno, si usted tiene un sentimiento abrumador, ¿sí? Es importante no prolongarlo, ¿sí? Porque esto le puede desencadenar tristeza y todos esos sentimientos depresivos. Algunas personas recurren a la psicoterapia porque han estado deprimidas, ansiosas o enojadas por demasiado tiempo, ¿sí? Algo otras pueden tener con ayuda con enfermedades crónicas de salud física y mental. Algunas recurren a la psicoterapia porque tienen problemas de pareja. Y cuando me refiero a psicoterapia, también vamos a incluir la consejería, los grupos de apoyo, el coach, porque eh, a veces han existido conflictos que el coaching, que el psicólogo, hay gente más preparada que otra, pero no quiere decir que no nos encontremos un recovery coach o alguien o un peer counselor que traiga lo que necesitas para ti, ¿sí? También una de las razones que tenemos que tomar en consideración, ¿cuándo buscarla? ¿Sí? ¿Cuándo buscar la ayuda? ¿Sí? Tiene sentimientos de abrumadores, prolongados, parece que sus problemas no se solucionan a pesar de sus esfuerzos. Eh, Tiene dificultad para concentrarse en las tareas de su empleo, de su escuela, actividades cotidianas, no nos queremos levantar, no queremos hacer nada, hacemos planes mentales, pero nunca podemos arrancar el motor para hacerlas. Se preocupa demasiado, espera lo peor y constantemente está nervioso. Sus acciones como beber alcohol exageradamente, consumir drogas, ser agresiva, agresivo, le están dañando a usted y las personas que están cerca de usted, como sus hijos, ¿sí? Y la terapia se divide en diferentes y cada terapeuta, por eso es importante cuando tú vas conocer y hacer preguntas. Pregunta todo lo que quieras al consejero y todo el método, cuánto tiempo cree que va a durar, cuál es su plan, porque sí hay un plan y a veces algunos planes son a un mes, un año, un mes y luego ya nomás vienes como mantenimiento, ¿sí? Ya nomás eh, para ver cómo andas, ¿sí? Y hay veces la gente no vuelve a regresar después de un tiempo porque empieza a desarrollar y conoce sus herramientas de bienestar y las utiliza, aprende a utilizarlas, entonces no tiene la necesidad de estar siempre ahí, pero también romper con el estigma, no tiene nada de malo ir a terapia. Sería bueno que más gente fuéramos a terapia y nos ayudaría, yo creo, muchísimo. ¿Cómo podemos encontrar un psicólogo, terapeuta, consejero? Bueno, nosotros vamos a poner una lista al final de los talleres, pero también a veces te ayuda a preguntarle a tu familia, amigos, el centro de salud a donde vas, a tu ginecólogo, tu doctor de cabecera, inclusive a un pediatra si tus niños son los que tienen el problema. Por lo general, cuando los adolescentes y niños tienen un problema de salud mental, lo mejor es decirle al pediatra. Los pediatras casi siempre, como los demás doctores, tienen como un network, una red de conexión con otros proveedores y siempre van a tener en su red un proveedor de salud mental. Hay ocasiones que inclusive la situación no es tan grave y el niño o el adolescente tiene una confianza y conexión tan grande con su doctor de cabecera que inclusive él mismo le ayuda, no tiene necesidad de ir a otro. Por eso es importante construir esas redes de apoyo. Eh, el centro de salud, departamento de psicología de la institución, universidad, es importante tenerlo en cuenta. Cuando acompañe a su hijo a inscribirse a la universidad o al colegio, también tengan consideración que sepan a dónde recurrir en caso de que haya un problema de salud mental. También puede usar directorios, ¿no? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, si tú te vas a Psychology Today, el sitio de internet Psychology Today, allí están registrados terapeutas con licencia en diferentes estados y tú le puedes poner tu estado y tu ciudad y te da un enlistado. A veces cuando
Luego entras ahí y le escarbas, te pone, tú dices, bueno, alguien en Greenville, pum, 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 y salgo y me pongo a verlos. Inclusive le puedes poner que hablen español y te dice los que hablan español. Entonces, tú puedes ver ahí su historial, qué tanto ha estudiado, qué tanta experiencia tiene, en qué, en qué se especializa. Muchos se especializan en adolescentes, otros en adicciones, depresión, adultos, niños, parejas, o todos también, ¿no? O sea, algunos que cubren todo, pero algunos especialistas. Algunos son especialistas en LGBTQ, en salud de la mujer, eh, drogadicción, adicciones, todo eso. Entonces es importante ver y su experiencia también. Y también pensar, ¿me sentiré más a gusto con un terapeuta hombre o mujer o no me importa? ¿Sí? Entonces ver todo su historial. Ahora, algunos, dice ahí, en su historial, sobre todo en Psychology Today, dice, si tienen experiencia trabajando con personas de orígenes étnicos, ¿sí? Hay unos que dicen que se especializan en trabajar con personas eh, de otras orígenes étnicos o culturas. Algunos le ponen especialista también en trabajar con hispanos y algunos le ponen hablo español. ¿Sí? O sea, así es muy interesante. Si tienen tiempo por ahí, a ver si puedes escribir Psychology Today y nada más van al website, si no, yo ahorita le escribo. Psychology Today. Y entonces pueden experimentarlo nomás como póngale Psychology Today, va a salir y pónganse ahí a escarbarlo. Psychology Today también lo puedes poner en español. Tiene el Dropbox y que lo bajas y le pones español y te sale toda la página en español. También tiene temas de salud mental, pero sobre todo a mí lo que me interesa es los terapeutas que están ahí, ¿sí? Inclusive a mí me ha ayudado una persona que está en California necesitaba ayuda. Entonces, en realidad yo necesitaba buscar. Y qué mejor, porque para que alguien esté anunciado en Psychology Today, tiene que cumplir con ciertos requisitos, o sea, tiene que ser bueno, en pocas palabras. Pero de todas maneras, yo no me conformo con eso, ¿sí? A mi persona que necesitaba ayuda en California, le junté como cinco, ¿sí? Pero me estuve yo analizando, vi que hablaran español, porque la persona necesitaba español, que estuvieran especializados en lo que ella tenía, y fui buscando y buscando, también ahí más o menos te dan el precio de lo que cobran, si aceptan aseguranza, si no aceptan aseguranza. Entonces es muy interesante, si hay recursos, pero nomás es buscarlos y buscar en tu comunidad. ¿Cómo seleccionarlo? Pues en estas búsquedas nos ayudan, ¿sí? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay como 85,000 psicólogos certificados o terapeutas certificados, más otras certificaciones, coaches de peer recovery, coaches. Y usted se tiene que preguntar esto. ¿Quiere participar en la psicoterapia solo, con su pareja o cónyuge o con sus hijos? ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos principales que quiere alcanzar con la psicoterapia, la consejería o el coaching? ¿Usará su seguro médico o programa de ayuda al empleado para costear las sesiones? Si va a costearla con sus fondos personales, ¿cuánto puede pagar y cuánto le va a alcanzar para pagar? ¿Qué distancia está dispuesto a manejar? ¿Qué días está disponible? ¿Qué tan flexible es para ir a sus citas? ¿Qué días y horarios le vienen mejor? ¿Sí? Y tener preparado su lista, ya sea mental o escrita, de lo que le quiera preguntar al terapeuta consejero, ¿sí? Por ejemplo, lo primero que puede preguntar es si acepta pacientes nuevos, si atiende hombres, mujeres, adolescentes, parejas o familias, ¿sí? Según su caso. ¿Tiene licencia para ejercer su profesión en el estado? Sí. ¿Cuántos años lleva ejerciendo la profesión? ¿Cuáles son sus áreas de especialización? Y como les digo, en Psychology Today te explican esto, pero también muchos consejeros o terapeutas, cuando tú llegas a la primera vez, te dan un contrato, pero en el contrato te dicen las especificaciones, que ellos tienen que reportar ciertas cosas, pero también te
te dice ahí todo lo que hacen. Inclusive muchos en sus websites, en sus sitios de internet, siempre dice cuántos años tienen trabajando en esa área, que es muy importante porque la experiencia tiene que ver, pero no quiere decir que alguien que no tiene 20 años trabajando en eso no es bueno. Por ejemplo, también preguntar si aceptan seguros y es muy importante preguntar cuánto cobran, ¿sí? Porque tengo que ver mi bolsillo también, si es algo que yo puedo pagar, si es algo que yo quiero pagar, si mi aseguranza me cubre o si yo necesito a alguien que no me cobre. Por ejemplo, nosotros en ULECA no cobramos porque es parte del trabajo que hacemos como organización, ¿sí? Y también importante, es algo muy importante porque tanto con los doctores, con los terapeutas, es muy importante que tengamos en cuenta la política de que si falto, de cancelaciones. Porque hay veces que me ha tocado que la gente dice, no, pues es que ya me canceló, ya no me acepta, pero es porque yo falté y pues ya no me contestó. No, porque te avisó. Entonces, revisen esa porque, o que te van a cobrar si no vas, ¿sí? Revisen esa, ¿sí? Entonces, ahora, prepararnos a la primera cita, ¿sí? No tengan miedo, si no les gusta, no regresen y buscan otro, ¿sí? No importa, se vale, porque de hecho es parte de la autoabogacía. Si no te sientes cómodo con ese terapeuta, psicoterapeuta, consejero, puedes buscar otro, pero no es el fin del mundo, ni quiere decir que tú estás mal. Simplemente no hicieron clic, ¿sí? Así de simple, y así tómalo. No es nada que tú tengas mal, es simplemente no hicieron clic, a lo mejor esa no es la persona para ti y ni tú eres el paciente para esa persona y puedes encontrar a alguien mejor. Y ahora lo más sabroso, las preguntas y los comentarios. Bien, muchas gracias, señora Susana. A los presentes que tengan preguntas o comentarios, eh, hay dos maneras en que lo puedan hacer. La primera es escribiéndolo en el botón de mensajes y con gusto yo le puedo dar lectura. Y la siguiente es levantando la manita de Zoom, así como lo voy a hacer yo, am, para que les podamos dar la palabra y puedan realizar su pregunta o su comentario. No se amontonen uno por uno. Eh, Bien, o también, si gustan, nos pueden dar sus temas para tratar en estos talleres, en estos seminarios, y con gusto también podemos traerlo aquí a un espacio, terminando nuestro seminario, para poder hablar de ello. Jesús tiene la manita levantada, entonces le voy a pedir que active su audio para que pueda hacer su pregunta. Sí, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Agradezco mucho este evento. Desgraciadamente, por cuestiones de trabajo, me tuve que meter un poquito más tarde. El punto es, yo soy psicólogo y abogado acá en la Ciudad de México. Tengo entendido, no sé si ya lo comentaron, ofrezco disculpas, pero tengo entendido que en Estados Unidos es también muy diferente, digamos, el concepto de psiquiatra y de psicólogo. Hasta donde yo sé, en Estados Unidos no hay psicólogos como tales, sino que todos son psiquiatras. A lo mejor estoy equivocado. Entonces, en primer lugar, me gustaría que me sacaran de esa duda y en segundo lugar, que me comentaran qué requisitos o qué certificaciones debe tener, ya sea un psicólogo o psiquiatra. A mí me interesa desde el punto de vista de los psicólogos para poder ejercer en Estados Unidos. Gracias. Gracias, Jesús. Ok, en sí, sí existen los psicólogos, ¿sí? Pero, ok, y los psiquiatras también, y son diferentes, sí, como en cualquier lugar. Lo que sí sé, por mi experiencia en los años que viví en México, que muchos psiquiatras también eran psicoterapeutas o psicólogos, o sea, hacían las dos cosas, daban terapia, pero también te daban el medicamento como psiquiatras, porque en sí el psiquiatra es el único que está autorizado para darte fármacos, porque un psiquiatra
y esto es en general, no nomás a Jesús. En general, el psiquiatra estudió medicina, es un médico y se especializó en psiquiatría. Entonces está autorizado a recetarte los medicamentos de salud mental. Y el psicólogo, ¿sí? O psicoterapeuta en Estados Unidos estudió una variedad de cosas, ¿sí? Y lo confieso, cuando yo hace muchos años empecé a estudiar psicología, yo estudié psicología porque yo quería ser terapeuta, ¿sí? Psicóloga, porque así le decimos en México, psicólogos, pero no había mucha orientación y tampoco no había muchas opciones. Entonces yo empecé a estudiar psicología y después de que estudias psicología, estudias una especialidad en psicología clínica que entonces te especialista para dar terapia, ¿sí? Y se divide en varias, es como una maraña, ¿sí? En Estados Unidos hay una rama bien grande, por ejemplo, voy a poner varios ejemplos. El, por decir, alguien que estudió psicología tiene que de todas maneras tener una maestría en counseling, en consejería, ¿sí? Y luego después tiene que hacer una prueba, le llamamos el State Board, para sacar su licencia, ¿sí? Como consejero. Y eso, cuando tú agarras la especialización de la consejería, tiene una gama muy grande, porque puede ser consejería infantil, consejería de adolescentes, LGBTQ, mujeres, hombres, ancianos, eh, consejería que es especialista en personas sobrevivientes de abuso sexual, en diferentes tipos de trauma, estrés postraumático, todo eso. Pero es tu especialización la que te da el área en la que vas a trabajar y te da los tipos de licencia que tienes. Por ejemplo, algunos son con licencia en parejas y con licencia en terapia de individual, familiar. Hay algunos que son inclusive terapeutas cristianos y es una gama. Ahora, depende de lo que tú estudies, de lo que sea tu licenciatura, es las especialidades que puedes agarrar, ¿sí? Y yo creo que esto nos serviría todo un taller porque es un poco complejo y ahorita lo voy a explicar muy básico. Por decir, un trabajador social, alguien que estudió trabajador social y se especializa en consejería, se especializa en trabajador social clínico y saca su licencia como consejero, ¿sí? Y, por ejemplo, alguien puede estudiar sociología, sociólogo, y luego agarrar una especialidad en alguna rama que le autoricen de la consejería, ¿sí? Entonces, hay muchas ramas, o sea, aquí en Estados Unidos, pero lo básico es que tienes que pasar tu state board, la licencia para que te den tu licencia para ejercer en ese estado. Ahora, ¿cómo se puede saber si tú puedes ejercer en cierto estado? Tienes que contactar al board de ese estado, el state board, en consejería, por decir, de Carolina del Norte, y ver sus requisitos. Ahora, si tú estudias en otro país, tienes que entrar en un proceso de revalidación de estudios. Puede ser con tus estudios que tú tienes en tu país, sea suficiente, ¿sí? Y con eso puedas ya ir estudiar un poco para el examen y pasar el examen y entonces tener licencia para ejercer en ese estado. Eso es a grandes rasgos, pero lleva más detalle, pero es en general cómo se maneja el, eh, como lo que es un psicólogo, si existen. Ahora, aquí en la palabra psicólogo, la mayoría de los psicólogos aquí que estudiaron psicología y que se especializaron en psicología clínica, la mayoría solo se dedican a diagnosticar. Y también esa es otra. No todos
los terapeutas o consejeros están capacitados o autorizados para diagnosticar. La mayoría de de los psicólogos con especialidad en psicología clínica en Estados Unidos y alguna otra especialidad se dedican a los diagnósticos, a hacer las evaluaciones, pero no son los únicos. Por ejemplo, hay muchas clínicas de salud mental. Yo he acompañado a muchas personas que requieren medicamento. En estas clínicas, casi todos los consejeros son trabajadores sociales clínicos, tienen una maestría y tienen su licencia para ejercer y hacen evaluaciones. Y las evaluaciones son unos programas que ellos ya tienen en las computadoras y, y como que es automático porque sí escribir mucho, contestar y al final es como la respuesta, ¿no? Que te da, que te arroja el programa, ¿sí? Y es ahí como me ha tocado ver que se diagnostican a las personas en algunos lugares, sobre todo donde van a obtener medicamentos. Ahora, me ha tocado trabajar con psicólogos especializados en psicología clínica y que solo diagnostican, pero no pueden dar medicamento porque no hay un psiquiatra ahí. Pero no solo se dedican a hacer diagnósticos. No sé si contesté la pregunta o lo confundí más, pero en términos generales, eso es como funciona aquí en Estados Unidos. Muy bien. Muchas gracias, Jesús. Gracias, señora Susana, por la respuesta. Voy a pasar a leer comentarios, preguntas que tenemos aquí en el buzón de mensajes, en lo que los demás se animan a hacer sus preguntas. Ya nos queda poco tiempo de nuestra sesión, pero igual todavía tenemos espacio para unas dos preguntas más. La primera que encontramos aquí en el buzón de mensajes dice, ¿cómo distinguir enfermedad de trastorno? ¿Y cómo hacer para que no se ofendan las personas del espectro autista que no les gusta que le digan que es una enfermedad? Pues es que el autismo no es en sí una enfermedad, es una condición, ¿sí? Entonces, sí, yo también me enojaría, la verdad, o sea, honestamente. Ahora, nosotros lo manejamos como trastorno de la personalidad, como su nombre clínico, pero en realidad es que a nadie nos gusta que nos pongan etiquetas, ¿sí? Nadie nos gusta que digan, ah, ya va la señora con la depresión y la ansiedad. Ah, ya va el señor con la esquizofrenia, ¿sí? En realidad no nos gusta a nadie, o sea, porque son etiquetas al final de cuentas. Sí es la realidad, pero son etiquetas, ¿sí? Entonces, ese es quitar el estigma, ¿sí? Ahora, como todos los extremos son malos, ¿sí? No nos vamos a ir totalmente, no ponen nombres a las cosas tienen nombre, ¿verdad? Pero me refiero a esas etiquetas que ya te quedas, o sea, "Ay, la señora con depresión, el señor con ansiedad, no, no, o sea, a eso es lo que quiero que no tengamos el estigma. Pero una persona con autismo, o sea, porque es que no entiendo mucho la pregunta, o sea, ¿por qué le tenemos que decir que tiene autismo? O sea, la persona ya sabe, ¿sí? Y sobre todo dependiendo de la gama, ¿verdad? De que esté en el espectro del autismo, la persona está consciente y sabe que tiene algo, ¿no? Entonces, no es que se enojen, es que la persona se frustra porque le estás dando una etiqueta, porque al etiquetarlo, lo pones en un rincón y lo pones lo encajonas, ¿sí? Lo pones en encajonado, ¿sí? Y ya de ahí no sale. Ah, pues sí, es el que tiene autismo. Ah, sí, pues sí, es que tiene autismo. Pues eso siempre llega tarde. Ah, no, pues sí, es que presto. Entonces, a nadie le gusta que lo tratemos con ese nivel de condescendencia, ¿sí? Porque lo hacemos sentir como que está menos, vale menos, ¿sí me entienden? Pero no sé si contesto la pregunta, porque no sé si la entendí completamente.
Sí, sí, se entendió, señora Susana. Muchas gracias. La, De nada. la siguiente pregunta dice, ¿a qué se deberá que las personas de Unidos tengan menos depresión? ¿Se adaptan mejor? ¿Son más recipientes que ¿Son más recipientes? Resilientes. Pues aquí dice recipientes resilientes, o los latinos somos más dependientes de la familia. Fíjense que lo voy a contradecir, no sé si es hombre o mujer, no, en Estados Unidos la depresión es mucho más alta que en los países latinoamericanos. Sí, por las estadísticas, sí. Sí, cuando las estadísticas que vimos aquí, sí, entre los latinos, ¿sí? Comparados del latino que está aquí con el americano, pero en realidad el americano, la depresión es algo muy grande. El latino aquí sí padecemos, pero porque padecemos soledad, discriminación, lo que dije al principio, ¿sí? Entonces, estas estadísticas son correctas, pero a nivel mundial, Estados Unidos tiene altos niveles de depresión. Y en ciertos estados de Estados Unidos, los suicidios, los índices de suicidio son más altos que en otros, como el estado de Washington. Pero ahí no sabemos, ¿sí? Si es la población, la ciudad tan grande, las presiones de una ciudad grande, pero también acuérdate que somos todo, porque es una ciudad donde llueve mucho, está nublada muchos durante el año, entonces eso le afecta a la gente, su estado anímico también. Puede ser gente que vino a vivir, que su hábitat era la costa y se fue a vivir a Chicago. Puede ser que le afecte en sus emociones porque creció en la playa, en el sol, en el agua y se va a un lugar donde hace mucho frío, llueve mucho, los inviernos son muy largos, entonces sí le puede afectar. Hasta hace unos años, y yo sé que se han desarrollado más enfermedades de salud mental en nuestra comunidad latina a nivel Latinoamérica, pero una de las características que nosotros teníamos y por eso no había tanta depresión en nuestros países es por eso, por andar juntos, porque teníamos ese apoyo, porque una señora tenía un bebé y no estaba sola, llegaba la vecina, la abuelita, a llevarle un plato de sopa, ayudarle con el otro niño, ayudarle a cambiarse, a comer, a bañarse. Ese apoyo, ese sistema de apoyo siempre fue muy grande. Las señoras se juntaban a tejer, a rezar, a bordar, a lo que sea, pero era un sistema de apoyo. Ahorita todavía existen esos sistemas, pero conforme nos vamos haciendo más individualistas, porque también nos está alcanzando el individualismo, es cuando vemos que hay unos índices más altos de depresión. Gracias por esas preguntas. Gracias, señora Susana. Aquí nos hacen un comentario. Dice, existe gran conflicto en que la gente no le gusta y la etiqueta. A la gente que requiere un psicólogo y dicen que va a loco. Entonces, ¿cómo abordar para educar a la gente que si hay alguien que requiere ayuda, es para que no se agrave? Es para ayudar a equilibrar su vida y que ayude y no haga más bien a la persona que llega al suicidio. Sí, y muy importante que nosotros no mostremos esa estigmatización. Si a mí me escuchan como consejera y luego alguien me escucha y dicen, "Ay, es que esa bola de locos, es que la gente loca que viene, ¿ustedes creen que la gente va a creer en mí o va a confiar? No. Entonces, cuando tú me escuchas hablar, tú no vas a escucharme hablar con etiquetas de ese calibre, ¿sí? Porque amo la salud mental, porque creo y creo en la esperanza y en el bienestar de la salud mental y creo en la recuperación. Entonces, mis palabras, mi actuar a eso se refieren. Y es lo que hace un terapeuta que realmente es bueno, o una persona que te quiere ayudar, ¿sí? Es alguien a quien tú encuentras, con la que encuentras sensibilidad. Mucha gente no sabe que yo soy consejero
y me ha tocado estar en presencia de personas que yo sé que tienen ansiedad y que están sufriendo en ese momento. Inclusive me ha tocado estar cerca de alguien que tiene ataques de pánico. Y a veces yo no me arrimo diciendo que soy consejero o que puedo ayudarle con esa situación o algo, pero busco maneras para ayudarle a aterrizar en ese momento, a superar ese momento, ¿sí? A mí me toca también llevar a muchos pacientes a citas médicas, en general, es parte de mi trabajo, pero muchos les da miedo. Entonces, practicamos ejercicios de relajación, de afirmaciones positivas. Entonces, es el tú empaparte un poquito más y aprender a querer eso. Entonces, la gente va a ir viendo que tú aceptas y platicar en general de manera positiva y hablar de manera positiva de la salud mental. Gracias por estas preguntas. Muchas gracias, señora Susana. Bien, ahora antes de finalizar esta sesión, le vamos a dejar saber sobre los próximos eventos que tenemos en puerta. Y bueno, para empezar, les quiero comentar que el próximo seminario de salud mental se hablará sobre la depresión, la conexión entre la mente y el cuerpo y cómo las emociones afectan nuestra salud, que será el próximo martes 10 de junio, entonces esperemos que puedan acompañarnos todos los que están aquí. También este miércoles, es decir, mañana, a las 5 de la tarde, hora del este, tenemos una reunión del Comité Asesor de Abogacía Comunitaria y Política Pública sobre los programas y servicios que se ofrecen a los veteranos. Esperamos que puedan participar. Es a las 5 de la tarde, hora del este, y 3 de la tarde, hora de México, para los que gusten participar de México. También tenemos próximo nuestro día de FAPSA, que será el jueves 5 de junio, de 4 a 6 de la tarde en el Colegio Comunitario de James Fruit. Entonces, deseamos que puedan participar. Ahí tienen el código QR para que puedan escanearlo y puedan hacer su registro previo. Igual en el buzón de mensajes tenemos, o mi compañero Rodrigo Efraín les compartió los enlaces de lo que es nuestros boletines informativos y nuestras redes sociales. Ahí podrán encontrar toda la información sobre el tema de FAPSA. También les comentamos que si quieren hacer la solicitud, pueden acudir a nuestras oficinas de Amexcan y con gusto nosotros podemos apoyarles para hacer el trámite de la solicitud. Y también tenemos sesiones virtuales de FAPSA, a través de Zoom. Vamos a tener sesión el 4 de junio, el 11, el 18 y el 25. Entonces, deseamos que puedan participar. Aquí la información también la pueden encontrar en nuestras redes sociales y aquí en el volantito si gustan tomar una foto, una captura de pantalla, adelante. Bien, tenemos también actividades presenciales. Tenemos el programa de tutoría bilingüe de Amigos Sin Fronteras que se aperturó el jueves de 29 de mayo. Entonces, se está realizando en la oficina de Mexcan. Si ustedes gustan, pueden llamarnos, comunicarse con nosotros y con gusto les podemos dar la información que necesiten. Tenemos otra actividad presencial que se llama Sensom. Son actividades recreativas para niños. Entonces, los invitamos a que inscriban a sus niños para que puedan realizar actividades. Son de 8 a 18 años. Y bien, este 4 de junio se apertura una actividad que se llama Entendiendo el Mundo Digital. Son clases en español sobre computación. Entonces, las personas que se encuentren en el condado de Wilson, las invitamos para que participen. Tenemos las siguientes dos reuniones virtuales, una que será el 11 de junio sobre promotores comunitarios. Si ustedes desean saber sobre este programa, los invitamos para que nos acompañen y conozcan un poco de qué son los promotores comunitarios y qué es lo que hacen en su comunidad. Les repito, el 11 de junio a las 6 de la tarde, hora del este, y 4 de la tarde, hora de México. Vamos a tener una reunión informativa virtual el 12 de junio. Será a las 5 de la tarde, hora de México, y 7 de la noche, hora del este, sobre las enfermedades de transmisión sexual. Muy interesante, deseamos que puedan estar presentes. Y bien, estamos recibiendo solicitudes para el campamento de verano.
que se está aperturando, que será del 8 al 10 de julio, en Semillas de Esperanza, en Wilson. Entonces, si tienen pequeños que deseen participar, eh, pueden inscribirlos. Las edades son de 6 a 13 años y bueno, esperemos que puedan inscribir a alguno de sus niños. Continuamos con la donación para trabajadores agrícolas. Em, Les recuerdo que estamos solicitando este apoyo para poder llevarles a estos trabajadores. Lo que estamos recibiendo son camisas de manga larga, medianas y grandes y extra grandes, guantes, artículos de higiene personal, así como equipo de trabajo. Se están recibiendo en nuestras oficinas de Amexcan, entonces el que lleve voluntad y pueda hacer alguna donación, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues no me queda más que agradecer a todos los que estuvieron aquí presentes, a las personas que participaron con sus preguntas y bueno, a nombre de nuestro director ejecutivo, el señor Juvencio Rocha Peralta, les doy las gracias y a nombre de la Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte, agradecemos la asistencia, su tiempo y su participación. Le cedo la palabra a la señora Susana por si gusta dar algunas palabras de agradecimiento o de reflexión. Pero antes, también quiero agradecer a mi compañero Rodrigo Efraín Ebrard, que fue el que me apoyó en la parte técnica con el tema de los micrófonos, de los enlaces de Amexcan y demás. Entonces, gracias, Rodrigo. Ahora sí le doy la palabra a la señora Susana. Pues que puedo decir muchísimas gracias por tomarse este tiempo para estar en estos talleres. Los esperamos la próxima semana. Gracias, Abel, por este espacio. Y aquí vamos a seguir. Mándenos sus preguntas, sus dudas, sus comentarios y sobre todo los temas que quieran escuchar. Cuídense mucho y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, que descansen. Buenas noches.